nosaltres ens anem amb una altra secció que a mi m'agrada moltíssim també i, a més, és el nostre estimat Dígar que porta el misteri sempre. ¿Qué tal, Dígar? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Bueno, tú has pisado Espíritu Boomer, ¿eh? Sí, Que sí, pronto yo he ido se a un programa que escuchará. aún no ha salido, ¿no? No, pronto se escuchará. Hablamos de temas muy interesantes. Sí, un bien, crimen bien. que, bueno, no Ay, adelanto sí, más, pero sí, uno de sí, los sí. crímenes más macabros de la historia de Además, España. tú llevas la sección El caso del caso. Exacto, un poco redundante, pero sí. Exacto. Primero de todo, Elena, Dime. disculparme porque hoy vamos a hacer un programa un tanto distinto, porque no sé si te Sí. acuerdas de que el último programa hablé sobre un tema muy interesante, las reuniones de ufología que se hacen en la montaña de Montserrat. con los ovnis, Un grupo sí. de personas que se Sí. reúnen por la noche, intentan avistar ovnis, y había conseguido contactar con el organizador principal de estas reuniones, que iba a venir el día de hoy e incluso nos iba a enseñar algunos avistamientos de ovnis que ha hecho él mismo y los íbamos a analizar. Lamentablemente, por una cosa de por causa cosas, mayor, personales no ha podido venir. Pero vendrá. En efecto, en principio, el miércoles que viene, Claro no, el que sí. siguiente, haremos 15 este días especial. lo tendremos aquí, si Dios quiere y si todo se ha arreglado En bien. efecto, donde podremos ver avistamientos de ovnis supuestamente reales, captados por él y prácticamente inéditos. Ay, Pero qué bueno, maravilla. como siempre, yo tengo un montón de historias y Claro que vamos sí, a hablar. entonces hemos dicho, pues vamos a darle a Hoy vamos a hablar la de algo. improvisación y hablar de historias que tú tienes. Hoy vamos a hablar de algo siempre interesante y son los lugares misteriosos de Barcelona, de la bonita ciudad de Barcelona. Hablaremos de sitios donde muchas veces, si vives en Barcelona o lo has visitado, has pasado por ahí por delante y has dicho, mira, un edificio normal, una fuente, es bonita, ya está, pero esconden historias que algunas serán leyendas urbanas, otras serán crímenes antiguos e incluso algunas que se relacionan con fenómenos paranormales. Un mix de todo esto. Vale. Vamos a empezar hablando de la Fuente de Canaletas. Todo el mundo la debe conocer, que está en las que tiene Ramblas. algo. Lo hablamos también porque, bueno, justamente ayer el Barça jugó, Fíjate. lamentablemente acabó perdiendo, pero esta fuente esconde dos historias muy interesantes. La primera, casi todo el mundo la conocerá. Desde 1930 hasta en la actualidad, los aficionados del Barça, cuando ganan un título importante, van ahí. pues vienen aquí a celebrarlo. ¿Pero por qué hacen esto? Esto hay personas que no lo conocen. Pues porque antiguamente no teníamos el Twitter, que ahora se llama X, o el Instagram, Sí. y no podíamos ver cómo está el partido que ha terminado hace 5 minutos. Ajá. Y en esa zona, justamente al lado de la fuente, había diferentes periódicos Sí. donde ponían en pequeñas tablas, rápidamente cuando les llegaba la información, el resultado del partido, sobre todo cuando el Barça jugaba fuera, yo que sé, en Inglaterra, en Alemania. Entonces estaban ahí pendientes y cuando lo ponían, si había ganado y era un título o algo así, pues Lo como estaba la celebraban. fuente al lado de toda esa zona, lo celebraban. Pero antes de todo eso, esta fuente no era conocida como la fuente del Barça, sino como la fuente maldita de Barcelona. Madre mía, Fíjate, los culés cambio. ahora están temblando. Exacto. Y es que Uy, para uy. conocer esta historia tenemos que hablar del origen de esta fuente. Esta Sí. fuente se construye en 1863 porque en esa zona, en las Ramblas, no era para nada como nos lo imaginamos, sino que por el centro de las Ramblas pasaba un pequeño río, un afluente artificial, que era un afluente del Rec Comtal, que también es otro río artificial, el principal de Barcelona, que actualmente pasa por debajo de la ciudad y la mayoría de sus partes están secas, pero o sea, había un afluente artificial de este que pasaba por en medio de las Ramblas. Y la gente que vivía por las casas de alrededor, sobre todo recogían pues agua para sus quehaceres, para limpiar la ropa y tal. Pero obviamente un riachuelo ahí abierto no era lo más higiénico Claro. del mundo. Entonces lo que se decidió es pavimentar, por así decirlo, toda la zona y construir diferentes fuentes en 1863. Una de ellas fue esta, que no tenía para nada este aspecto. Era una fuente mucho más rústica, más de como pueblo. El aspecto que ves actualmente y que es tan conocido que hay diferentes fuentes iguales en Barcelona, se hace en 1888 con la Exposición Universal. Pero de 1863 a 1888, durante unos años ocurrió algo muy extraño. Y es que las mujeres, porque normalmente las mujeres que venían sobre todo al atardecer a recoger agua y también al amanecer para hacer diferentes cosas, se esparció un rumor muy curioso.
Cuando se acercaba sobre todo una chica al atardecer, a la noche, e iba sola, se decía que cuando se acercaba, iba a recoger el agua, de golpe escuchaba con unos pasos una presencia detrás, a quien le tocaba el hombro y al girarse, hay dos descripciones diferentes según testigos, porque esto se llevó a la policía y todo. Unas decían que era básicamente como un hombre alto con una capa negra, incluso algunas declaraciones decían que era medio translúcido, y otras que llevaba un sudario oscuro. Este ser, este hombre, las miraba durante unos segundos y luego se iba corriendo, o algunas declaraciones dicen que se esfumaba en el aire o se iba desvaneciendo. Esto le pasó a muchas chicas durante varios días e incluso a veces iban en pareja porque ya decían: vaya, da un poco de miedo Va a esto. venir el de la capa. Me ha contado María que ha pasado esto, voy a ir con mi amiga por si acaso. Y también les pasaba. Se hizo tan famoso el tema, tanta rumorología, que incluso 200 vecinos se dieron durante varios días a buscar este supuesto espíritu o ente, y también se hicieron declaraciones en la policía y se hizo una investigación que no llegó a ningún lugar. De aquí se ha creado la leyenda de que durante esos años había un espíritu que atemorizaba a las chicas en la fuente. También hay personas más pragmáticas, más de decir, no vamos a fliparnos tanto, y pensaban que podía ser un acosador nocturno que se vestía de estas formas. Un jaque del... Sí, un jaque Bueno, de estibador, pero yo sin que iba a se las decir cargue, Dr. ¿sabes? Jekyll, yo Eso. Jekyll y Mr. Hyde. El jaque del destripador mejor que no. Ese mejor que no aparezca. Que intentaba acosar a las chicas. Oh. Pero a causa de esto, durante varios años, la fuente dejó de utilizarse y todas las personas que vivían por la zona caminaban expresamente 10 o 15 minutos más en busca de otra fuente porque tenían miedo de que esta fuente realmente estuviera maldita. Además, a causa de esto se ha creado una reinterpretación de la placa. Hay una placa en el suelo, supongo que mucha gente la habrá leído, que pone que quien bebe el agua de la fuente de Canaletas siempre será un enamorado de Barcelona y volverá a la ciudad. Ay, mira. Pero esto tiene una reinterpretación A ver. mala a causa de esos años. Hay gente que dice, esto básicamente es una leyenda, pero es curioso, que si bebes el agua de la fuente de Canaletas estarás maldito para siempre y no podrás salir de Barcelona ni aunque mueras, como que tu alma quedará en pena dentro de la ciudad. Esto lo suelo contar muchas veces en los tours de misterio que hago y desde que lo cuento casi nadie se atreve a beber el agua. Ya dicen, muy bonita, pero y quien ha bebido hace 20 años, pues dicen, bueno, fastidiado estoy, ¿sabes? Mira que es bonita, ¿eh? Sí, el diseño es muy bonito y hay varias así iguales. Se hizo eso en 1888 con la Exposición Universal de Barcelona, una de las más importantes. Ahora vamos a otro lugar emblemático de Barcelona que jamás te imaginarías que han ocurrido hechos tan turbulentos e incluso relacionados con fenómenos paranormales. A ver. Y es que te voy a hablar del epicentro del turismo, el mercado de la Boquería. ¡Onda! El mercado de la Boquería, pues básicamente vas a comer algo ahí, ahora está petado de turistas, pero sigue siendo un lugar con mucha esencia. Mucho. Pero no vamos a hablar exactamente del mercado, sí que podemos mencionar, por ejemplo, que en 2005 fue considerado el mejor mercado del mundo, es decir, tiene relevancia mundial. Como punto turístico. Y que también es uno de los mercados más antiguos de Europa, pero porque era nómada. Se cree que existió desde el año 1200. No obstante, antes de que existiera este mercado, en justo la zona que ocupa el mercado, existía un convento religioso, el convento de San Josep, por eso se llama San Josep la Boquería. Ah, claro. Ahí viene relacionado, ya empieza a tener miedo, ¿eh? Se va subiendo el volumen. Existía este convento que estuvo en el lugar desde 1586 hasta el 25 de julio de 1835. Es un poco raro que te diga, existe un convento de este año hasta este día específico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el 25 de julio de 1835 ocurrió una de las mayores revueltas populares que han pasado en la ciudad de Barcelona, las conocidas como las bullangas. Tenemos que ubicarnos que en 1835, el 25 de julio, estábamos en medio de la primera guerra carlista y la ciudad estaba pasando mucha hambre, estaba en una situación muy mala general. Además, la ciudad de Barcelona siempre ha tenido un espíritu más liberal y estaban en contra del bando carlista. ¿Y quién apoyaba a este bando totalmente? El estamento religioso. Y aquí había un convento. Entonces ya empiezas a unir un poco qué puede pasar, ¿no? Entonces ese 25 de julio de 1835, en una placeta de toros que estaba antes en la Barceloneta, ya no existe, justo al lado de la fuente de agua, esa tan bonita modernista, ¿la has visto alguna vez? Sí. Allí había una plaza de toros que se llamaba el Torín. Estaba la gente viendo la corrida de toros y pues no les gustó, decían que era muy aburrida y usaron esto como excusa para empezar a asaltar
a la placeta y empezar a una pequeña revolución, una revuelta. Acabaron soltando a los toros, pegando a unas personas, saliendo de la plaza, y toda la gente que los iba viendo se iban uniendo porque estaba eso, era una situación crítica de la ciudad, la gente estaba muy descontenta y se unió como una revuelta prácticamente improvisada. La gente se fue uniendo y se iban todos hacia las Ramblas, que es donde estaban los conventos, porque tenían un odio aférrimo al estamento religioso. El primer convento que encontraron fue el convento de San Josep. En este convento, en ese momento, vivían unos 25 religiosos, que eran poquitos porque encima un siglo antes, lo normal eran 100 o 150, hubo una epidemia de peste que dejó el convento totalmente maltrecho. Y habían tenido un episodio bastante turbio. Estos 25 religiosos estaban tranquilamente dentro del convento cuando de golpe se encontraron toda la turba violenta, entró, quemó todo el convento y mataron prácticamente a los 25 religiosos, ocurriendo una de las mayores matanzas de Barcelona que ha pasado en el suelo del mercado de la Boquería, que tú vas paseando por ahí o te comes algo y jamás te imaginarías lo que se vivió ahí, ¿no? Que se ha pasado eso. No te asustes, no te asustes. Un día te tienes que acostumbrar a los sonidos. Yo no me acostumbro. Bueno. Hasta aquí dices, vale, una tragedia muy fuerte, impactante lo que ha ocurrido, pero también tiene un lado paranormal. Y es que 10 días antes, en algunos escritos de los pocos religiosos que sobrevivieron y también personas que entraban y salían del convento, hay escrito de que ocurrió un fenómeno paranormal. Era por la noche y de golpe empezaron a escuchar enfrente del convento, que es donde estaría actualmente las Ramblas, como cantos gregorianos, cantos religiosos, pero un poquito sin saber muy bien qué querían decir. Muchos cánticos. Se asomaron a las ventanas y lo que vieron fue una hilera de hombres con túnicas negras cantando delante del convento, e incluso algunos eran medio transparentes. Madre. Los religiosos estaban muy asustados y no se atrevieron a salir. Cuando salieron después de un rato, ya no estaban. Se quedó como una anécdota, pero justo 10 días después, un barco. Digo, increíble. Esto no está mal, ¿eh? Me gustaría ese barco. ¿Verdad? Entonces, 10 días después pasó esta matanza, así que muchos lo interpretaron como un presagio del mal, o sea, otras personas más pragmáticas dicen que a lo mejor era un grupo que intentaba meter miedo a este convento. Ese día en concreto se quemaron más de 20 conventos, murieron decenas de personas y de religiosos, y a causa de todo esto, cada 25 de julio por la noche, los aficionados a lo paranormal y a captar psicofonías, que es captar sonidos de cosas que no están ahí, se acercan al mercado de la Boquería e intentan captar sonidos. Según se dice, se pueden llegar a captar chillidos de dolor, gritos, golpes de espadas. El 25 de julio. No, pero quiero ir a ver si me encuentro a alguien. El 25 de julio, ¿no? Sí, sí. Caray, Digar, muchísimas gracias por las historias que nos explicas, que además las vivimos. Yo al menos la vivo tanto que me doy los sustos que me doy. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, a ver si tenemos suerte que puedas venir. Sí, en principio haremos eso, que será muy chulo. Genial. Gracias, Digar. Muchísimas gracias.